La verdadera aventura apenas estaba comenzando. El camino hacia el corazón de Brasil durante los siguientes días. Elías viajó hacia el interior del país con una sabiduría que trascendía su juventud. Evitaba las carreteras principales durante el día, moviéndose por senderos abandonados y caminos rurales que conocía a través de revelaciones que llegaban a él durante sus momentos de oración. Era como si tuviera un GPS celestial guiándolo hacia su destino. Las tierras que atravesaba contaban historias silenciosas de devastación. Campos que una vez fueron graneros de soja y maíz, ahora se extendían como océanos de tierra seca y agrietada. Esqueletos de ganado blanqueados por el sol se alzaban como monumentos a la muerte que había arrasado el país. Pero en medio de tanta desolación, Elías veía algo más en pequeños brotes verdes que comenzaban a emerger de la tierra, como si la naturaleza misma estuviera declarando que la esperanza aún existía. Durante sus noches de descanso en cuevas o refugios naturales, Elías continuaba su comunión íntima con las Escrituras. Había memorizado capítulos enteros y las palabras se habían convertido en parte de su respiración. Cuando caminaba, recitaba los salmos en voz baja. Cuando se enfrentaba al cansancio, recordaba las promesas de fortaleza divina. Su fe ya no era simplemente una creencia, se había transformado en una realidad viva que alteraba la atmósfera espiritual donde quiera. Kiev, la ciudad de las tinieblas después de una semana de viaje, las torres de Brasilia aparecieron en el horizonte como dientes rotos de una bestia gigantesca. La capital federal, que una vez había sido símbolo de modernidad y progreso, ahora se alzaba como un monumento al caos. Los edificios gubernamentales estaban marcados por explosiones. Sus vidrios rotos reflejaban el sol como miles de ojos ciegos, y columnas de humo negro se elevaban desde diferentes puntos de la ciudad. Pero lo que más perturbó a Elías no fue la destrucción física, sino la opresión espiritual que pesaba sobre el lugar como una nube tóxica. Podía sentir la presencia de entidades demoníacas concentradas allí en una densidad que hacía que el aire mismo pareciera espeso y difícil de respirar. A medida que se acercaba a los límites de la ciudad, comenzó a ver señales de vida humana, pero no era la vida que esperaba. Grupos de sobrevivientes vagaban por las calles con movimientos mecánicos. Sus ojos vacíos y sin brillo parecían estar bajo algún tipo de control mental, moviéndose en patrones repetitivos como autómatas biológicos. En el centro de esta perturbadora actividad, Elías notó algo que hizo que su espíritu se tensara en alerta máxima en banderas rojas, ondeando desde los edificios más altos. Y en ellas, el símbolo de una mano con 9 dedos. El imperio de 9 dedos. 9 dedos no era simplemente otro señor de la guerra postapocalíptico. Era algo mucho más peligroso, un manipulador. Maestro que había logrado crear la ilusión de orden y prosperidad en medio del caos. Segador lo adoraban como a un mesías, creyendo que él era la respuesta a todos sus problemas. Desde su fortaleza en el Palacio del Planalto, que había convertido en una especie de templo demoníaco, 9 dedos dirigía una red de comunidades que se extendía por todo el centro de Brasil. A los desesperados les ofrecía comida y refugio a cambio de su lealtad absoluta. A los ambiciosos les prometía poder y control sobre otros. Y a todos les vendía una mentira tan convincente que incluso aquellos que intuían que algo estaba mal preferían aferrarse a la ilusión antes que enfrentar la realidad. Pero el verdadero poder de 9 dedos no provenía de su carisma o de sus recursos materiales. Estaba poseído por Leviatán, uno de los demonios más antiguos y poderosos del infierno, una entidad asociada con la envidia y el orgullo, que tenía la capacidad única de copiar y corromper las habilidades de sus enemigos, el encuentro casual, que cambiaría todo. Elías sabía que debía atravesar Brasilia para llegar a su verdadero destino a olos de agua. Su plan era simple: mantenerse entre las multitudes
pasar desapercibido y salir de la ciudad antes de que alguien notara su presencia. Pero Dios tenía otros planes. Mientras caminaba por una de las avenidas principales, mezclándose con la muchedumbre de seguidores de Nueve Dedos, un hombre ebrio tropezó contra él, derramando una botella de alcohol casero sobre su ropa. El incidente podría haber pasado desapercibido, pero el hombre borracho, en su estado alterado, comenzó a gritar insultos y acusaciones. «¡Forastero!», gritó, señalando a Elías con el dedo tembloroso. «Este hombre no es de aquí. Miren su ropa, su manera de caminar. Es un espía». Una multitud comenzó a formarse alrededor de ellos. Elías intentó calmar la situación con palabras gentiles, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores se extendieron como fuego en pasto seco. Había un extraño en la ciudad, alguien que no pertenecía al reino de Nueve Dedos. En cuestión de minutos, los motociclistas que habían estado persiguiendo a Elías durante días recibieron el reporte. Sus ojos brillaron con satisfacción malévola cuando se enteraron de que su presa finalmente había sido localizada. «Llévenlo ante Nueve Dedos», ordenó el líder. «Nuestro señor querrá interrogarlo personalmente». El Palacio de las Ilusiones. El Palacio del Planalto había sido transformado en algo que desafiaba toda lógica arquitectónica. Por fuera, mantenía su apariencia original de sede gubernamental, pero por dentro, Nueve Dedos había creado una realidad distorsionada que reflejaba su naturaleza demoníaca. Los pasillos parecían extenderse infinitamente, curvándose en ángulos. Las paredes estaban cubiertas con murales que se movían por sí solos, mostrando escenas de gloria y conquista que cambiaban constantemente según los deseos y miedos de quien los observara. El aire estaba cargado de incienso que producía visiones, haciendo que los visitantes vieran exactamente lo que Nueve Dedos quería que vieran. Cuando los motociclistas escoltaron a Elías hasta el salón principal, el joven guerrero mantuvo su mente clara a través de la oración constante. Mientras otros podrían haber sido abrumados por las ilusiones, Elías veía a través de ellas como si fueran humo. Su fe actuaba como un filtro espiritual que le permitía percibir la realidad verdadera detrás de las mentiras visuales. En el centro del salón, sobre un trono hecho de metal retorcido y huesos, se sentaba Nueve Dedos. Era un hombre de mediana edad, de estatura promedio, pero había algo en su presencia que llenaba todo el espacio. Sus ojos cambiaban de color constantemente, y cuando sonreía, sus dientes parecían demasiado afilados para ser completamente humanos. La característica más perturbadora era su mano derecha, que efectivamente tenía 9 dedos. El pulgar se había dividido en dos, creando una malformación que parecía tener vida propia. El maestro de la manipulación, en lugar de recibir a Elías con hostilidad, 9 dedos lo sorprendió con hospitalidad. Se levantó de su trono con una sonrisa aparentemente genuina y gesticuló hacia una mesa llena de comida fresca y agua limpia. Lujos casi imposibles de encontrar en el mundo post-apocalíptico. «Bienvenido, viajero», exclamó con una voz melodiosa, que tenía el poder de calmar incluso a los corazones más desconfiados. «Disculpa el malentendido en las calles. Mis seguidores a veces son demasiado celosos en proteger nuestro pequeño paraíso. Por favor, come, bebe, descansa». Elías aceptó la comida con gratitud, pero mantuvo su guardia espiritual alta. Podía sentir las ondas de poder demoníaco emanando de 9 dedos como calor de un horno. Pero también percibía algo más en curiosidad. El líder poseído estaba genuinamente intrigado por él. Durante la cena, 9 dedos comenzó su sondeo psicológico. Con la habilidad de un maestro manipulador, habló sobre la importancia de la fe en tiempos difíciles. Citó pasajes bíblicos con precisión impresionante e incluso compartió historias sobre cómo había ayudado a otros cristianos a encontrar refugio en su reino. «Dime, amigo», dijo finalmente,
inclinándose hacia adelante con interés aparentemente sincero. ¿Crees en el Creador? Era una pregunta cargada, diseñada para obtener información sin revelar las propias intenciones. Elías sintió el peso espiritual detrás de las palabras y respondió con la sabiduría que había adquirido a través de sus años de persecución y supervivencia. Creo en el Dios que no abandona a los suyos, respondió con firmeza, pero sin revelar detalles específicos. ¿Sabrá su fe? Para 9 dedos, poseído por Leviatán, esta respuesta fue interpretada de manera completamente errónea. En los círculos ocultistas, el creador era a menudo un término usado para referirse al arquitecto del universo, una entidad asociada con Lucifer en las tradiciones esotéricas. La respuesta de Elías sobre un Dios que no abandona a los suyos resonó en la mente demoníaca como una posible referencia a la lealtad que Lucifer supuestamente mostraba hacia sus seguidores. El cambio en la actitud de 9 dedos fue inmediato. Comenzó a tratar a Elías con un respeto cauteloso, como si estuviera en presencia de alguien conectado con fuerzas que incluso él debía considerar cuidadosamente. Interesante, murmuró, sus ojos brillando con una luz que no era completamente humana. Muy interesante. Quédate esta noche como mi invitado. Mañana hablaremos más sobre asuntos espirituales. La noche de la revelación. Esa noche Elías fue alojado en una habitación lujosa del palacio, completa con una cama cómoda y todos los lujos que había olvidado que existían. Pero el joven guerrero no se dejó tentar por la comodidad. En lugar de dormir, se arrodilló junto a la ventana y comenzó a orar con una intensidad que había estado construyendo durante días. Mientras oraba, no sabía que estaba siendo observado por fuerzas que trascendían la percepción humana. 9 dedos. Inquieto y desconfiado a pesar de su fachada hospitalaria, había enviado a Leviatán en reconocimiento espiritual. El demonio poderoso se deslizó hacia la habitación de Elías como una sombra viva, usando habilidades que había perfeccionado durante milenios de guerra espiritual. Su plan era simple: penetrar en los sueños del joven, explorar su mente, descubrir sus verdaderas lealtades y, si era necesario, poseerlo directamente. Pero cuando Leviatán intentó acercarse a Elías, se encontró con algo que lo detuvo en seco. Una barrera invisible rodeaba al joven guerrero, un muro de luz espiritual tan intenso que causó dolor físico al demonio. No importaba desde qué ángulo intentara el ataque, no podía penetrar la protección que emanaba de la fe inquebrantable de Elías, frustrado y enfurecido. Leviatán regresó a 9 dedos, con un reporte que enviaría ondas de shock a través de todo el reino demoníaco. «No puedo tocarlo», rugió el demonio, su voz resonando en las dimensiones espirituales. «Su fe es como un fuego que consume todo lo que toco, ora sin cesar, y cada palabra que pronuncia fortalece el muro que me repele». 9 dedos se tensó al escuchar esto. En todos sus años de conquista y dominación, nunca había encontrado a alguien que pudiera resistir completamente el poder de Leviatán. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Significa Siseo Leviatán», con una mezcla de admiración y odio, que este joven tiene una fe tan grande como la de Abraham, Isaac y Jacob. Camina bajo la protección directa del Altísimo. No puedo ni siquiera acercarme a él sin sufrir. La revelación golpeó a 9 dedos como un rayo. Había estado hospedando en su palacio no a un aliado potencial, sino a un enemigo cuyo poder espiritual podría amenazar todo lo que había construido. «Entonces mañana mismo morirá», declaró con una furia que hizo temblar los cimientos del edificio. «Lo haré negar a su Dios delante de todos mis seguidores, y cuando su fe se rompa, tú podrás poseerlo». Pero esa noche, mientras 9 dedos planificaba traición y asesinato, Dios visitó a Elías en sueños con una claridad que era imposible ignorar.
La visión divina en su sueño. Elías se encontró de pie en un campo de batalla que se extendía hasta el horizonte. A su derecha, un ejército de luz marchaba en formación perfecta, sus armaduras brillando como estrellas. A su izquierda, hordas de demonios se agitaban como un mar de tinieblas, sus rugidos llenando el aire con terror. Una voz que reconoció inmediatamente como la del Señor resonó desde los cielos: hijo mío, la trampa se ha cerrado alrededor de ti, pero así como libré a Daniel de la fosa de los leones, así te libraré a ti. Levántate ahora mismo y sal de este lugar. Te haré invisible a los ojos de los guardias, como hice con los israelitas cuando salieron de Egipto. La voz continuó, con instrucciones específicas: camina directamente hacia la puerta principal. No mires atrás, no dudes, no temas. Mi ángel va delante de ti preparando el camino. Elías despertó inmediatamente, su corazón latiendo no de miedo, sino de anticipación. Había aprendido a obedecer la voz de Dios sin cuestionamiento. Se levantó, tomó su mochila con la Biblia y caminó hacia la puerta de su habitación. El escape milagroso, lo que sucedió a continuación, desafiaría toda lógica humana. Mientras Elías caminaba por los pasillos del palacio, pasó directamente frente a docenas de guardias armados, pero ninguno de ellos lo vio. No era que estuviera escondido físicamente, era como si hubiera sido removido de la realidad visible, existiendo en una dimensión paralela donde podía ver a otros, pero otros no podían verlo a él. Llegó a la entrada principal, donde dos guardias conversaban casualmente mientras bloqueaban la puerta. Elías caminó directamente entre ellos. Uno de los guardias incluso se movió ligeramente para dejarle paso, aparentemente respondiendo a un impulso subconsciente, pero sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Una vez fuera del palacio, la protección divina continuó. Elías caminó por las calles de Brasilia como un fantasma, invisible a los ojos de patrulla, perros de guardia e incluso cámaras de seguridad que habían sido enchantadas con magia demoníaca para detectar intrusos. No fue hasta que llegó a un campo abierto a varios kilómetros de la ciudad que la invisibilidad se levantó. Elías se encontró de pie bajo un cielo estrellado, respirando aire fresco por primera vez en días. Encontró un lugar protegido entre algunas rocas grandes, armó un pequeño campamento y se arrodilló para dar gracias por su liberación milagrosa. Después de orar, se acostó y se durmió profundamente, confiando en que el mismo Dios que lo había protegido durante la noche continuaría cuidándolo. El despertar de la furia al amanecer. Mientras Elías dormía pacíficamente en su refugio distante, el palacio de 9 dedos se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Los guardias habían descubierto que la habitación del invitado estaba vacía, y una búsqueda intensiva reveló que nadie había visto al prisionero escapar. 9 dedos entró en una furia que trascendía la rabia humana normal. Su grito de ira hizo que todos los vidrios del palacio se resquebrajaran, y la presencia demoníaca que emanaba de él era tan intensa que varios de sus propios seguidores se desmayaron. ¡Imposible!, rugió su voz distorsionada por la influencia. Tileb, nadie puede escapar de mi palacio sin ser detectado. Pero incluso mientras gritaba, sabía la verdad. Este no había sido un escape normal. Las fuerzas celestiales habían intervenido directamente para proteger a su enemigo. Leviatán se manifestó más completamente en 9 dedos, sus ojos brillando con un fuego infernal. Encuentra a todos los rastreadores disponibles, ordenó con una voz que parecía venir de las profundidades del abismo. Usa todos los recursos, moviliza cada demonio bajo mi comando. Ese cristiano no puede llegar a donde sea que vaya. La cacería despiadada en cuestión de horas, una red masiva de búsqueda se extendió desde Brasilia en todas las direcciones. No solo motociclistas humanos, sino también criaturas demoníacas fueron enviadas a rastrear a Elías en el aire.
mismo parecía vibrar con malevolencia, mientras docenas de entidades del infierno convergían en la búsqueda. Pero había un problema que ni Nueve Dedos ni Leviatán habían anticipado. Anelías ya no estaba operando bajo protección meramente humana. Su fe había alcanzado un nivel donde la intervención divina era no solo posible, sino inevitable. Maya dormía en su refugio rocoso, completamente inconsciente de la tormenta que se acercaba. Un ejército invisible de ángeles había establecido un perímetro de protección alrededor de él. Cualquier demonio que intentara acercarse era repelido por fuerzas que trascendían su comprensión. El despertar del guerrero Elías despertó no por el sonido de sus perseguidores, sino por la sensación húmeda de algo tocando su rostro. Abrió los ojos para encontrar un perro callejero lamiéndole la cara, su cola moviéndose con alegría inocente. El animal no estaba solo. Alrededor del pequeño campamento, Elías vio lo que había temido pero esperado a Nueve Dedos y un grupo de sus soldados. Más élite habían logrado rastrearlo hasta allí, pero había algo diferente en esta confrontación. El aire crepitaba con una tensión espiritual que era casi tangible, como si fuerzas invisibles estuvieran preparándose para una batalla que trascendía el plano físico. Nueve Dedos se acercó, con una sonrisa que no tenía nada de humano. «Fuiste rápido, cristiano», dijo con una voz que parecía venir de múltiples gargantas al mismo tiempo, pero no lo suficientemente rápido. «Tu fuga fue impresionante, lo admito, pero aquí termina». Se detuvo a unos metros de distancia, y Elías pudo sentir las ondas de poder demoníaco emanando de él, como calor de un horno. «Tienes una oportunidad de vivir», continuó. «Nueve Dedos. Niega al Dios de David, declara a Lucifer como tu Señor verdadero, y te daré un lugar de honor en mi reino». Elías se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa, a pesar de estar rodeado por enemigos y enfrentar una amenaza que podría significar su muerte. Una sonrisa serena cruzó su rostro. «Jamás», respondió con una voz clara que resonó en el aire matutino. «Sirvo al Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Él es mi Rey, mi Salvador y mi vida. Prefiero morir antes que traicionar su amor». La primera batalla, la respuesta de Elías, encendió una furia en Nueve Dedos que trascendía toda razón. Con un rugido que parecía venir de las profundidades del infierno, ordenó a sus soldados que atacaran. Lo que siguió fue una demostración del poder que la fe verdadera puede desatar en el mundo físico. Elías se movió con una velocidad y agilidad que desafiaban las leyes de la física, esquivando ataques que deberían haber sido imposibles de evitar. Sus puños golpeaban con la fuerza de martillos, y cada impacto enviaba a sus atacantes volando. Various metros no era fuerza humana normal. Era el mismo poder que había permitido a Sansón derrotar 1000 filisteos, el mismo que había dado a David la habilidad de matar al gigante Goliat. La fe de Elías había alcanzado un nivel donde se convertía en una fuerza física tangible. En cuestión de minutos, todos los soldados regulares estaban en el suelo, inconscientes pero vivos. Elías no era un asesino, era un instrumento de justicia divina que incapacitaba a sus enemigos sin quitarles la vida. Nueve Dedos observó la derrota de sus hombres con una mezcla de admiración y odio. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Pero eso fue solo el calentamiento. Hizo un gesto, y de las sombras emergieron 6 figuras que hicieron que el aire mismo se volviera pesado con su presencia. Eran hombres que alguna vez habían sido humanos, pero que ahora estaban completamente poseídos por demonios de alto rango. Sus cuerpos se habían transformado en formas grotescas, con músculos distendidos, garras en lugar de uñas y ojos que brillaban con fuego infernal. Entonces, todo cambiaría
para siempre. Recuerda suscribirte y dar like si quieres ver cómo Elías enfrentará su destino contra las fuerzas más poderosas del infierno, los 6 generales del abismo. Cada uno de los 6 poseídos representaba un tipo diferente de poder demoníaco. El primero se movía con la velocidad de un rayo. El segundo poseía fuerza suficiente para levantar automóviles. El tercero podía regenerar cualquier herida instantáneamente. El cuarto controlaba las llamas del infierno. El quinto podía volverse intangible a voluntad. Y el sexto tenía la capacidad de multiplicar su forma en varias copias. El combate que siguió fue épico en una escala que transformó el paisaje circundante. Cada golpe de Elías creaba ondas de choque que partían rocas, mientras que los ataques de sus enemigos dejaban cráteres en el suelo. El aire se llenó de chispas espirituales visibles, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por la intensidad del conflicto. Elías luchó con una habilidad que combinaba técnicas de combate que nunca había aprendido formalmente. Era como si el Espíritu Santo estuviera guiando cada movimiento, anticipando cada ataque, proporcionando exactamente la respuesta correcta para cada tipo de poder demoníaco que enfrentaba, pero incluso con poder sobrenatural, si es contra o no. Eran probabilidades desafiantes. Gradualmente, Elías comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus movimientos se volvieron ligeramente más lentos, su respiración más laboriosa. 9 Dedos observaba desde la distancia, con una sonrisa creciente. ¿Ya te cansas, guerrero de Dios? Se burló. Esto era solo una prueba. Ahora verás lo que significa enfrentar verdadero poder. La manifestación del Leviatán 9 Dedos comenzó a cambiar. Su forma humana se distorsionó y expandió, músculos hinchándose más allá de proporciones normales, su piel tomando un tono grisáceo que parecía estar hecho de escamas. Su altura creció hasta alcanzar casi 3 metros, y una aura de oscuridad, tan densa que era visible a simple vista, comenzó a emanar de él. Esta era la manifestación completa de Leviatán, uno de los príncipes demoníacos más antiguos y poderosos. Su especialidad era la envidia y el orgullo, pero su habilidad única era copiar y corromper las capacidades de sus oponentes. Ahora, rugió con una voz que hizo temblar la tierra. Veremos cuán poderoso realmente eres. El primer ataque de Leviatán fue tan rápido que Elías apenas logró esquivarlo. El demonio había copiado no solo la velocidad sobrenatural del joven guerrero, sino que la había amplificado y corrompido, añadiendo elementos de crueldad y malevolencia que la hacían aún más peligrosa. El combate se intensificó a un nivel que trascendía todo lo anterior. Cada técnica que Elías usaba era inmediatamente copiada y devuelta contra él con fuerza multiplicada. Si golpeaba con la fuerza de la fe, Leviatán respondía con la fuerza de la blasfemia. Si se movía con agilidad divina, el demonio respondía con velocidad infernal. El golpe devastador después de varios minutos de combate que pareció durar horas. Leviatán logró conectar un golpe que cambiaría completamente el curso de la batalla, concentrando todo su poder en un único ataque. Golpeó a Elías con una fuerza que lo lanzó a través del aire a una velocidad supersónica. El cuerpo del joven guerrero atravesó rocas como si fueran papel, derribó árboles centenarios y finalmente se estrelló contra una formación rocosa a casi 5 kilómetros de distancia. El impacto fue tan severo que creó un cráter de varios metros de profundidad. Elías yacía en el fondo del cráter, su cuerpo magullado y sangrando, su respiración laboriosa. Por primera vez desde que había comenzado su misión, sintió el peso del desaliento presionando sobre su corazón. El cielo se había oscurecido, nubes de tormenta se habían formado de la nada, y una lluvia fría comenzó a caer con intensidad creciente. Era como si toda la naturaleza estuviera lamentando la aparente derrota del elegido. La oración de los desesperados en el fondo del cráter
empapado por la lluvia y débil por las heridas. Elías hizo lo que había aprendido a hacer en todos los momentos más oscuros de su vida. Oró. Señor Dios, murmuró con voz quebrada pero llena de fe, el mal intenta destruirme. Mis enemigos se han multiplicado contra mí como las estrellas del cielo. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Sub se fortaleció mientras continuaba An. Así como estuviste con David cuando enfrentó a Goliat, así como estuviste con Daniel en el foso de los leones, así como estuviste con los 3 jóvenes en el horno de fuego, te ruego que seas mi fuerza. Oh, las palabras de su oración comenzaron a resonar, no solo en el aire físico, sino en dimensiones espirituales que trascendían la realidad visible. Ángeles que habían estado observando la batalla desde los cielos comenzaron a movilizarse, respondiendo a la fe inquebrantable de aquel joven que se negaba a rendirse incluso frente a la derrota aparente. La respuesta divina, el cielo se abrió, no metafóricamente, sino literalmente. Las nubes se apartaron como cortinas, revelando una luz que no procedía del sol, sino de fuentes que existían más allá del universo físico. Una voz resonó desde los cielos con tal poder que hizo que toda la tierra temblara en hoy. Mi Mayo era guerrero, el líder de mi ejército celestial, luchará a tu lado. Un rayo de luz dorada y blanca descendió del cielo, tan brillante que pudo ser visto desde ciudades a cientos de kilómetros de distancia. La luz no solo iluminó la tierra, reflejó hasta la luna, creando un fenómeno que sería recordado por los sobrevivientes como el día en que los cielos se abrieron. Cuando la luz tocó a Elías, sucedió algo que cambiaría el curso de la guerra espiritual mundial. El arcángel Miguel, el príncipe del ejército celestial, el guerrero más poderoso de Dios, tomó posesión del cuerpo del joven para unirse a él en combate espiritual. La fusión celestial, la transformación fue inmediata. El cuerpo quebrado de Elías se curó instantáneamente, pero más que eso, comenzó a irradiar un poder que trascendía todo lo que había manifestado anteriormente. Sus ojos brillaron con la luz de las estrellas, su piel parecía estar hecha de luz salada, y alas espirituales invisibles pero perceptibles se extendieron desde sus hombros. No era solo Elías quien había regresado a la batalla. Era Elías fusionado con Miguel, guerrero humano y arcángel, funcionando como una sola entidad. Fe humana amplificada por poder celestial directo. Cuando se levantó del Kra, la verdadera aventura apenas estaba comenzando. El camino hacia el corazón de Brasil durante los siguientes días. Elías viajó hacia el interior del país con una sabiduría que trascendía su juventud. Evitaba las carreteras principales durante el día, moviéndose por senderos abandonados y caminos rurales que conocía a través de revelaciones que llegaban a él durante sus momentos de oración. Era como si tuviera un GPS celestial guiándolo hacia su destino. Las tierras que atravesaba contaban historias silenciosas de devastación, campos que una vez fueron graneros de soja y maíz. Ahora sea la historia de Elías. Parte 1. En el despertar. El mundo después del fuego. El cielo había perdido su color azul. Hacía ya 15 años, donde antes se extendían campos verdes y ciudades prósperas, ahora solo quedaban desiertos de ceniza y estructuras de concreto que se alzaban como esqueletos gigantescos contra el horizonte rojizo. Las guerras nucleares no solo habían devastado la tierra, habían abierto grietas en el mundo espiritual, permitiendo que las tinieblas se derramaran como una inundación sobre la humanidad sobreviviente. Los pocos que lograron escapar de la radiación y el caos se dividieron en 2 caminos irreconciliables. La mayoría, desesperada y sin esperanza, entregó sus almas a cambio de poder y supervivencia. Magos de las artes oscuras emergieron de las ruinas
invocando entidades demoníacas que les prometían dominio sobre los restos del mundo. Guerreros poseídos vagaban por las ciudades destruidas, sus ojos brillando con una luz que no era humana, cazando a los débiles para alimentar a sus amos espirituales. Pero en los rincones más ocultos de América Latina, un pequeño remanente persistía en la fe. Eran cristianos que se escondían en cuevas abandonadas, en sótanos de iglesias derruidas, en pequeñas comunidades secretas, donde aún se susurraban oraciones en la oscuridad. Perseguidos, cazados como animales, pero inquebrantables en su esperanza de que Dios no había abandonado a su pueblo. Entre estos sobrevivientes, las profecías antiguas comenzaron a cumplirse. Los ancianos hablaban en voz baja de un elegido que vendría del norte, descendiente de los antiguos nórdicos, pero con el corazón completamente entregado al Dios vivo. Sería joven, dijeron, pero su fe sería tan poderosa como la de los patriarcas bíblicos en el nacimiento de un guerrero. Elías había nacido apenas unos meses antes del primer impacto nuclear. Su madre, una Christ, brasileira descendente de inmigrantes noruegos, lo trajo al mundo en medio del caos, susurrando oraciones sobre su pequeño cuerpo mientras las sirenas de evacuación aullaban en la distancia. Su padre, un misionero escandinavo de imponente estatura y barba rubia, logró proteger a su familia durante los primeros años del Apocalipsis, enseñándole a su hijo los caminos del Señor. Entre las ruinas de lo que una vez fue el mundo, Elías cumplió 5 años. Sus padres murieron en una emboscada de hombres poseídos. El niño, milagrosamente oculto entre los escombros de su hogar destruido, fue encontrado 3 días después por un grupo de cristianos sobrevivientes. Desde entonces creció entre las comunidades secretas, alimentado tanto por la leche de la supervivencia como por las historias bíblicas que los ancianos recitaban de memoria en las noches frías. A los 15 años, Elías ya poseía la complexión física de un guerrero, vikingo alto, de hombros anchos, con una barba incipiente que prometía la magnificencia de sus ancestros nórdicos. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que perturbaba a los demonios, y sus manos, curtidas por años de trabajo duro, parecían haber sido diseñadas para empuñar tanto herramientas como armas. Pero lo que realmente lo distinguía no era su apariencia física, sino la paz sobrenatural que irradiaba, un tipo de tranquilidad que solo viene de una fe inquebrantable. El llamado divino una madrugada, mientras Elías oraba en una pequeña caverna en las montañas de Minas Gerais, una voz resonó en su espíritu con la claridad del cristal: «Levántate, hijo mío, tu tiempo ha llegado. Caminarás por tierras devastadas llevando mi luz». En Brasil, la nación que una vez fue el mayor celeiro de cristianos del mundo, encontrarás lo que tu alma necesita para cumplir tu destino. Ve hacia el sur, hacia las ruínas de Rio de Janeiro, y después sigue el camino que te mostraré. Elías no dudó ni por un segundo. Reunió sus pocas pertenencias en una pequeña mochila de cuero desgastado, algunas provisiones, una cantimplora de agua y un cuchillo de supervivencia que había pertenecido a su padre. Pero lo más importante que llevaba consigo era invisible a los ojos humanos, una fe tan sólida como el granito de las montañas nórdicas, y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El descubrimiento sagrado después de días de caminar por carreteras abandonadas, esquivando patrullas de hombres poseídos y durmiendo escondido entre los restos de vehículos oxidados. Elías llegó a los suburbios de Río de Janeiro. La antigua ciudad maravillosa era ahora un laberinto de edificios desmoronados y calles cubiertas de ceniza volcánica. Las famosas playas de Copacabana e Ipanema se habían transformado en extensiones de arena negra, donde solo los buitres se aventuraban a buscar carroña. Guiado por una intuición que no podía explicar,
Elías se dirigió hacia un barrio que antes había sido de clase media. Entre las casas destruidas, una pequeña residencia de 2 pisos llamó su atención. Sus paredes estaban agrietadas, pero aún en pie, y algo en su interior parecía susurrarle su nombre. Empujó la puerta principal, que crujió sobre sus bisagras oxidadas. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo extraordinario a diferencia de otras casas que había explorado. Esta no había sido saqueada. Los muebles permanecían en su lugar, como si los saqueadores hubieran sido repelidos por alguna fuerza invisible. En el segundo piso, dentro de un dormitorio que claramente había pertenecido a una anciana cristiana, Elías encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Sobre una mesa de madera, cubierta por una tela blanca amarillenta, por el tiempo, reposaba una Biblia. No era cualquier Biblia, era una edición de estudio de pasta de cuero negro con páginas doradas y anotaciones manuscritas en los márgenes. Cuando Elías la tomó entre sus manos, sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Era como si el mismo Espíritu Santo hubiera preservado ese libro sagrado específicamente para él. Pero lo que nadie esperaba era que esta Biblia cambiaría no solo la vida de Elías, sino el curso de la guerra espiritual en toda América Latina. Si te está gustando esta historia, suscríbete y deja tu like para ver cómo continúa la épica aventura de Elías. Las páginas parecían brillar con una luz tenue cuando las abría. Las palabras saltaban ante sus ojos como si estuvieran vivas. Elías se dio cuenta de que había encontrado mucho más que un libro. Había encontrado su armadura espiritual. La transformación del guerrero. Durante los siguientes días, Elías no se movió de aquella casa. Se instaló en el dormitorio de la anciana cristiana y comenzó a devorar las escrituras con una hambre espiritual que jamás había experimentado. No era simplemente lectura, era como si cada versículo se grabara en su alma con fuego celestial. Meditaba día y noche en los salmos de David, sintiendo como las palabras del rey pastor fortalecían su espíritu para las batallas que vendrían. Cuando leía sobre Gedeón y sus 300 valientes, veía reflejada su propia misión en ser parte del pequeño remanente que Dios usaría para cambiar el curso de la historia. Los relatos de Daniel en Babilonia lo inspiraban a mantenerse firme en tierra extraña, mientras que las cartas de Pablo le enseñaban sobre la armadura de Dios que todo cristiano debe vestir. Pero fue en el libro de Apocalipsis donde Elías encontró las revelaciones que harían temblar su corazón. Las descripciones de la bestia, del falso profeta y de los últimos tiempos resonaban con una realidad aterradoramente familiar en el mundo post-nuclear en el que vivía. No era solo el resultado de la locura humana, era el escenario profetizado para el enfrentamiento final entre la luz y las tinieblas. Durante esos días de ayuno y oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Elías notó que su percepción se agudizaba de manera sobrenatural. Podía escuchar conversaciones a distancias imposibles. Sus ojos podían penetrar la oscuridad como si fuera pleno día, y una fuerza física que trascendía sus límites naturales comenzó a fluir por sus músculos. No era magia ni poder demoníaco, era el resultado directo de una fe que movía montañas. La Biblia se había convertido en más que su compañera. Era su entrenadora espiritual. Cada promesa de protección divina se cristalizaba en su interior como una verdad inquebrantable. Ningún arma forjada contra ti prosperará. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Estos no eran simplemente versículos bonitos, sino realidades vivas que transformaban su ADN espiritual. El encuentro profetizado al 7º día, mientras oraba al amanecer, Elías recibió una visión clara. Vio una carretera polvorienta, motocicletas rugiendo en la distancia
y hombres con ojos que no reflejaban luz humana. Supo que era tiempo de partir. Su entrenamiento espiritual en Río había terminado. Ahora debía enfrentar la primera prueba real de su fe. Guardó cuidadosamente la Biblia en su mochila, envuelta en la tela blanca que la había protegido durante tantos años. Antes de salir, se arrodilló una vez más en el lugar donde había experimentado su transformación y oró: Señor, voy confiado en tu palabra. Tú que guardaste a Shadrach, Meshach y Abednego en el horno de fuego, guárdame a mí en medio de los peligros que vendrán. Que tu gloria sea manifestada a través de tu siervo. La respuesta vino inmediata, como un susurro cálido que llenó toda la habitación. Ve en paz, hijo mío. Mis ángeles van delante de ti. Los cazadores del asfalto. Elías caminó durante horas por la carretera que conectaba Río de Janeiro con el interior del país. El sol del mediodía creaba ondas de calor que distorsionaban el horizonte, haciendo que los restos de automóviles abandonados parecieran espejismos danzantes. Su paso era firme y decidido, pero también alerta. La visión de la mañana había sido clara. El encuentro era inevitable. El rugido de los motores llegó antes que las máquinas. Era un sonido áspero, como el gruñido de bestias metálicas sedientas de sangre. 5 motocicletas emergieron del calor ondulante del asfalto, sus conductores vestidos con ropas de cuero desgastado y cascos que ocultaban rostros que preferían no mostrar a la luz del día. La caravana se detuvo a unos metros de Elías, formando un semicírculo amenazante. Los motores siguieron rugiendo durante unos segundos antes de apagarse, dejando solo el silencio del desierto y el tintineo del metal caliente enfriándose. El líder del grupo se quitó el casco, revelando un rostro marcado por cicatrices y tatuajes tribales que parecían moverse con vida propia. Sus ojos eran de un gris metálico, fríos como el acero, y cuando sonrió, mostró dientes limados en puntas. ¿Quién eres, extranjero?, preguntó con una voz ronca que sonaba como vidrio molido. ¿Y hacia dónde te diriges caminando solo por nuestros territorios? Elías los observó con tranquilidad, sintiendo esa paz sobrenatural que había caracterizado su vida desde la infancia. No había temor en su corazón, solo una certeza profunda de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Soy Elías, respondió con una voz clara y firme. Un viajante en mí, dirijo hacia el centro del país. No busco problemas con nadie, solo seguir mi camino en paz. Los motociclistas intercambiaron miradas. Había algo en la presencia de aquel joven que los inquietaba. Aunque no podían identificar exactamente qué era, no parecía tener miedo, lo cual era extraño. La mayoría de las personas que encontraban en las carreteras suplicaban por sus vidas o intentaban huir desesperadamente. El líder estudió a Elías durante un largo momento. Había sobrevivido en el mundo postapocalíptico, desarrollando instintos animales para detectar peligro, y algo en su interior le advertía que este no era un encuentro ordinario. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. «Puedes seguir tu camino», dijo finalmente, haciendo un gesto con la mano. «Pero ten cuidado, viajero. Estas tierras están llenas de peligros que no entiendes». Elías asintió respetuosamente. «Agradezco la advertencia. Que tengan un buen viaje». El poder de las tinieblas se revela cuando los motociclistas llegaron al lugar donde esperaban encontrar a Elías durmiendo junto al fuego. Solo hallaron un círculo de piedras ennegrecidas y el aroma tenue de humo disipándose en la brisa nocturna. «¡Maldición!», gruñó el líder, pateando la ceniza. Fue entonces cuando el hombre que había hablado con la voz más siniestra se quitó el casco. A diferencia de los demás, su rostro no mostraba cicatrices de batalla, sino marcas que parecían haber sido quemadas desde adentro. Sus ojos no reflejaban la luz de la luna. En cambio, brillaban con una luminosidad rojiza
que helaba la sangre. No huyó por casualidad. Murmuró con una voz que parecía venir de las profundidades de un pozo. Este hombre también tiene algo más, algo que lo protege. Puedo sentirlo. Los otros motociclistas se alejaron instintivamente. Sabían que su compañero no era completamente humano, pero su presencia les daba una ventaja letal en las batallas. Era su arma secreta, su as bajo la manga cuando enfrentaban enemigos demasiado fuertes. El hombre poseído cerró los ojos y su respiración se volvió irregular. Cuando los abrió nuevamente, ya no eran suyos. Una entidad ancestral había tomado control. Una criatura de las tinieblas conocida como Holo Negro. «Déjame buscarlo», rugió con una voz que ya no sonaba remotamente humana. «Puedo escanear territorios enteros en segundos. Ningún humano puede esconderse de mí». La aura sombría que emanaba del poseído se extendió como ondas invisibles, abarcando kilómetros de territorio en todas las direcciones. Holo Negro podía ver a través de paredes, detectar el calor corporal de cualquier criatura viviente y seguir rastros espirituales como un sabueso infernal. Pero después de varios minutos de búsqueda intensa, la entidad rugió de frustración y furia. «¡Imposible!», gritó, haciendo que los otros hombres retrocedieran aún más. «No puedo verlo. Si no puedo localizarlo, solo puede significar una cosa y una presencia mayor, ocultándolo. En él no camina solo». El reconocimiento golpeó al demonio como un rayo. Durante milenios había luchado contra las fuerzas celestiales y conocía esa sensación particular de ser bloqueado por poder divino. Es un siervo del Altísimo, Sesho con ocio vanino. Sus oraciones levantan muros que ni siquiera yo puedo. La protección invisible a varios kilómetros de distancia. Elías había encontrado refugio en una cueva natural entre las montañas. No había sido casualidad. El mismo espíritu que había guiado a Elías hacia la Biblia en Río de Janeiro ahora lo dirigía hacia lugares de refugio que estaban bajo protección celestial. Mientras los demonios lo buscaban infructuosamente, Elías oraba en la cueva, completamente inconsciente de la búsqueda desesperada que se desarrollaba en el valle inferior. Su comunión con Dios era tan intensa que una columna invisible de luz angelical rodeaba todo el lugar, haciéndolo literalmente invisible para las fuerzas del mal. «Gracias, Señor», murmuró mientras abría su Biblia a la luz de una pequeña linterna. «Como prometiste a tu siervo David, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás en la casa. Implacable comienza». De vuelta en el valle, el líder de los motociclistas había tomado una decisión. El orgullo herido y la frustración se habían convertido en una obsesión peligrosa. «Si no podemos encontrarlo esta noche, lo buscaremos mañana», declaró con los dientes apretados. «Y al día siguiente, y al siguiente, ese hombre no va a humillarnos escapándose como un fantasma». Holo Negro, aún poseyendo al motociclista, sonrió con una sonrisa que no tenía nada de humano. «Sí», murmuró, «esta casa apenas está comenzando. Pero tengan cuidado, hermanos. Este no es un viajero común. La guerra que comenzó aquí esta noche se extenderá mucho más allá de lo que pueden imaginar». Y así comenzó una persecución que llevaría a Elías directamente al corazón del poder demoníaco en Brasil, hacia un encuentro con fuerzas que transformarían no solo su destino personal, sino el equilibrio espiritual de toda América Latina. Mientras el amanecer pintaba las montañas con tonos dorados, Elías despertó en su refugio celestial sin saber que los cazadores ya habían puesto precio a su cabeza y que su nombre comenzaba a susurrarse en los círculos más oscuros del continente. La verdadera aventura apenas estaba